Joaquín. Son las 12 del mediodía, 42 minutos. Esta semana ustedes escucharon al ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando sobre la manera como los colombianos pueden adquirir la prueba del COVID-19 y el costo que ello tendría. Y con el paso de los días, pues han surgido muchas preguntas de carácter jurídico, sobre todo cuando algunos sectores de la economía ya se han venido reactivando. Y son preguntas que necesitan una respuesta urgente para poder sacar adelante proyectos o iniciativas. Por eso hemos contactado a esta hora, al presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, el doctor Jesús Albrey González. Doctor González, buenas tardes, bienvenido a RCN Radio. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia de RCN. Bueno, aprovechemos este trabajo que están adelantando allí en el Colegio de Abogados en Derecho Médico para algunas inquietudes que ha venido formulando la ciudadanía en los últimos días. Por ejemplo, una muy concreta. ¿Cómo las personas pueden adquirir la prueba de la COVID-19 y cuándo tenemos derecho a ellas? Bueno, es absolutamente importante tener claro que cualquier medio diagnóstico debe estar dentro de los protocolos y procedimientos del plan obligatorio en salud. Es decir, no es que una persona pueda ir y adquirir de forma directa una prueba sin la intermediación del personal de salud, sino de alguna manera debe existir una autorización, debe existir una orden del médico tratante, ¿ya? Y la disponibilidad de los kits o de las pruebas rápidas en las IPS para efectos de que se pueda practicar las mismas, bien sea de forma intramural, es decir, en las instalaciones de las entidades, o de forma extramural, que son las campañas que vienen haciendo las EPS por fuera de las instalaciones físicas y que básicamente corresponden a ir a los domicilios de las personas y tomar las pruebas de forma directa. Bueno, ¿y qué ocurre si niegan esas pruebas o simplemente ignoran la solicitud? Si una persona tiene los síntomas asociados, se comunica con la línea de atención de su EPS o con la línea de atención de su IPS y no obtiene una respuesta oportuna, o si la persona siente que ha tenido contacto con el virus y de alguna manera no obtiene una respuesta oportuna, nosotros consideramos que aquí es perfectamente posible instaurar una acción de tutela. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental a la salud es también el diagnóstico, es decir, las personas tienen derecho a conocer el diagnóstico de su situación en salud. Y ese es un derecho fundamental, y eso está protegido por nuestra Constitución política, por los tratados internacionales, y tiene que hacerse efectivo por los jueces de tutela. Obviamente, tiene que hacerse dentro de un marco de responsabilidad, porque pues no tenemos 50 millones de pruebas en Colombia para hacer tratar a todas las personas. Entonces sí tienen que haber unos criterios mínimos que permitan determinar si esa persona realmente ha tenido un riesgo de exposición al virus y que de alguna manera amerite la práctica de la prueba. Por ejemplo, personal de salud, el personal administrativo que apoya las funciones de salud, las personas que están en vigilancia, el conductor de la ambulancia, las personas de los domicilios que en algún momento sientan que han estado en exposición al virus. Es importante que sepan que tienen el derecho al diagnóstico. Claro, por supuesto, sobre todo si se tiene la impresión de que pudo haber algún contacto o algún riesgo de contacto. Doctor Jesús Albrey González, cuando las personas, el personal de salud, no tiene las medidas de bioseguridad que han sido tan rigurosamente anunciadas a lo largo de los últimos días, ¿qué se puede hacer para que legalmente les entreguen, por ejemplo, la dotación básica, fundamental para adelantar su tarea? Sí, eso se conoce como los elementos de protección personal. Están regulados en la norma, de hecho, desde la Ley 9 de 1979 existe la obligatoriedad para los empleadores de dotar de los elementos de protección necesarios a todo su equipo de trabajo. ¿Qué es un elemento de protección? Es ese equipo o dispositivo destinado a ser utilizado para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo o hacia la comunidad que tiene contacto con él. Entonces, cuando no tenemos por parte de los empleadores una respuesta efectiva, pues ellos inmediatamente tienen, digamos, dos vías, una vía administrativa y una vía judicial. Vía administrativa, tenemos dos tipos de entidades, una clínica privada o una entidad pública. Joana está en cabina. La entidad pública, el gerente como servidor público de una empresa social del Estado tiene la obligatoriedad
de hacer entrega de estos elementos de protección personal. Si no lo hace, puede ser denunciado disciplinariamente y en consecuencia podría haber una omisión en el cumplimiento de sus funciones que podría ser sancionable por parte de la Procuraduría. Las entidades privadas también, que no pueden poner en riesgo a su personal y a los pacientes que atienden. Entonces, en este caso, las secretarías de salud podrán hacer las verificaciones del caso y en el evento de encontrar que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad, podrá ordenar el cierre temporal o definitivo de los servicios de estas IPS. A todas estas, doctor González, ¿el coronavirus o COVID-19 es un riesgo laboral para el personal de la salud? ¿Es considerado como tal? La ley 1562 define como enfermedad laboral aquella que se contraiga como resultado de la exposición o de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se desenvuelve. Entonces, claramente, el COVID en los ambientes donde hay una mayor exposición es un riesgo laboral. De hecho, esa discusión, todo este principio de la pandemia estaba dada porque usted sabe que las ARL tenían una negativa a declarar la COVID-19 como enfermedad laboral. Por eso fue que cuando se expidió el decreto 538, en su artículo 13 se eliminaron los requisitos que traía esta norma que le acabo de denunciar para declarar el COVID como enfermedad laboral. Y este artículo lo que hace es que lo declara de manera directa. Es decir, que no se requiere previamente una calificación de ese origen laboral o las juntas de calificación de invalidez, que son las que necesariamente hacen las ARL para calificar un evento como laboral, sino que ya de forma directa el decreto ha establecido la COVID-19 como una enfermedad laboral. ¿Para quién? Para el talento humano en salud, para todo el personal de apoyo administrativo, es decir, vigilantes, aseadoras, camilleros, personal administrativo de la IPS, que de alguna manera tienen una exposición o un riesgo de contagio. Entonces, en este momento es absolutamente claro que para ese personal es una enfermedad de origen laboral. Doctor Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico. No sé si esto que le voy a preguntar se sale del ámbito de lo que ustedes están trabajando allí en ese colegio, en ese organismo, pero quería preguntarle por algo que muchas personas están indagando por estos días a partir de la reapertura de la industria de la construcción y tiene que ver con los riesgos laborales de estos trabajadores de la industria de la construcción, de los obreros, por ejemplo, que han regresado ya por fortuna al trabajo. ¿Quién asume un riesgo allí en la eventualidad de que, por ejemplo, a pesar del cumplimiento de los protocolos, un trabajador de la construcción termine contagiado mientras se viene adelantando la obra? ¿Qué puede hacer? ¿A quién puede acudir o quién lo ampara? Bueno, sí, no, claro, por supuesto. Digamos que el derecho médico está llamado a resolver esas tensiones entre la ciencia jurídica y la vida humana. Y en este caso, pues estamos hablando de una enfermedad que en algún momento va a tener un debate jurídico y obviamente el derecho médico tiene un pleno campo de acción allí. En este caso, es importante tener claro que para este tipo de trabajadores de manera directa no hay una norma que declare la COVID-19 como una enfermedad laboral. Entonces, en este caso sí se tendrá que cumplir los requisitos que trae la ley 1562, es decir, hacer un análisis de todo el riesgo, de toda la exposición, de todos los antecedentes para determinar si estamos frente a una enfermedad de origen laboral o frente a una enfermedad de origen común. Pero en cualquiera de los dos casos, las prestaciones económicas están dadas, es decir, será la ARL, en el caso en que sea declarada una enfermedad de origen laboral, la llamada a responder por las prestaciones económicas de este trabajador, la incapacidad, y en el evento en que sea una enfermedad común, pues estará a cargo de la EPS, obviamente. Los 2 primeros días, pues los cubre el empleador, y a partir del tercer día y hasta el día 180 de esa enfermedad común, la EPS está en la obligatoriedad de cubrir las prestaciones económicas que ordena la ley. Pero hoy por hoy, el coronavirus no es como tal una enfermedad común, ¿verdad? Sí, no, claro, el coronavirus es una enfermedad común, o sea, el coronavirus es una enfermedad, ya está dentro de los diagnósticos y dentro de los códigos de diagnóstico que se encuentran. Entonces, el coronavirus sí es una enfermedad. Lo que pasa es que hay un debate en referencia a cómo se reconoce la prestación económica en el evento en que haya una afectación, si está a cargo de la ARL como enfermedad laboral o a cargo de la EPS como enfermedad común.
Pero en el caso de que la persona resulte contagiada con el coronavirus como enfermedad común, por supuesto, tiene toda su incapacidad y la EPS estará en la obligación de cubrirla con los recursos que tiene destinado el gobierno para el pago de prestaciones económicas en el caso del régimen contributivo. Es más, el decreto 538 inclusive trae una pequeña compensación para los afiliados al régimen subsidiado como una especie de pago de incapacidad. Obviamente ellos no son trabajadores y pues no devengan un salario y por lo tanto no estarían supeditados a las prestaciones económicas, pero este decreto trae inclusive la posibilidad de que los afiliados al régimen subsidiado reciban una pequeña compensación a título de prestación económica. Pues muy bien, son muchas preguntas de verdad que surgen en este ámbito. Entre otras cosas, cada día van a crecer esas inquietudes porque pues se están reactivando los distintos sectores de la economía y surgen dudas a propósito de quién asume qué, cómo se deben amparar los distintos trabajadores ante la posibilidad de que surja un brote de coronavirus, por decirlo así, en medio de la actividad que se esté adelantando, por decir algo, la construcción de un edificio, y va a ser necesario que los trabajadores o los afectados o los propios empresarios encuentren respuestas. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, doctor González. No, ni más faltaba, siempre atentos para todas las preguntas que necesiten y aquí estamos desde el Colegio de Abogados en Derecho Médico dispuestos a apoyar estos debates que se están dando. Vienen debates muy interesantes cuando ya tengamos una vacuna, la evidencia científica, los debates éticos que se suscitan en torno a todos estos temas. Entonces aquí estaremos dispuestos a siempre resolver las inquietudes de ustedes y de la ciudadanía. Muchas gracias. Es el presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, Jesús Albrey González. Muchísimas inquietudes las que se van formulando día a día en relación con esta pandemia. 12:53.